Capítulo 2. Escuchando en la oración. Todos conocemos a alguien que domina la conversación. Le haces una pregunta simple y es como si le dieras cuerda. Comienza a hablar y simplemente no se calla. Mientras está hablando, tú estás pensando en algo que te gustaría decir, pero no se detiene lo suficiente como para darte oportunidad de hacerlo. Y para cuando decide dar un respiro, ya se te olvidó lo que querías decir. Eso no es un diálogo, es un monólogo. La oración debe supuestamente ser una conversación de doble dirección, pero como ya lo discutimos, este no es siempre el caso. Muchas veces, como esas personas que conocemos que dominan la conversación, hacemos lo mismo con Dios, dominamos la conversación. Conversación de doble dirección. Nuestra oración debe ser una conversación con Dios de doble dirección, no un discurso desigual. Si estoy convencido de que lo que Dios tiene que decirme es más importante de lo que yo tengo que decirle a Él, entonces sí escucharía. El escuchar en la oración es crítico. Debemos aprender a reconocer la voz de Dios y después debemos aprender a escuchar. Cuando lo hacemos, descubrimos las cosas que Dios quiere hacer en y a través de nuestra vida. Nos ayuda a saber lo que deberíamos estar pidiéndole en oración. Y cuando sabemos que oramos de acuerdo a su voluntad, oramos con gran confianza. Llegamos a confiar en las palabras de Juan, quien dijo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14, 15. Y eso nos lleva a nuestra definición original de la oración. Es una forma por la cual Dios lleva a cabo su voluntad en la tierra. Se trata de su voluntad, no la nuestra. Es algo que debe repetirse. La oración no es un maravilloso mecanismo diseñado por Dios para obtener nuestros deseos o voluntad en la tierra. Y así es como muchos ven la oración. Pensamos que la oración es una forma de obtener una casa más grande o un mejor carro o alguna promoción que queremos en el trabajo. Nos apresuramos a decirle a Dios lo que queremos que haga por nosotros, pero no a considerar lo que Él quisiera que hagamos o lo que quiere lograr a través de nosotros. Ese entendimiento viene solo cuando atendemos ese aspecto de escuchar en la oración. Mientras recuerdo sobre mi vida, especialmente durante mis primeros años andando en el Señor, y recuerdo las cosas por las que oraba en ese entonces, me alegra que Dios no contestara positivamente más seguido. Admito que a veces me enojaba con Dios por las negativas. Pensaba para mí mismo que si me amaba, haría lo que le pedí, pero no siempre oré por la voluntad de Dios. Muchas veces oré por mi propia voluntad. Es por eso que es tan importante entender y practicar el aspecto de escuchar en la oración. Deja que Dios te hable, deja que dirija la conversación y lleve tu corazón en dirección de su voluntad y después haz eso tu oración. Date cuenta, la verdadera oración comienza con Dios, comienza en el corazón de Dios, con los propósitos de Dios, en las cosas que Dios quiere hacer. Después, planta esas ideas y anhelos en tu corazón, te habla. Si escuchas, te revelará su propósito y plan para ti. Después tú ofreces esas cosas en oración a Él. Este es un maravilloso ciclo diseñado por Dios, comenzando con el corazón de Dios, dándoselo en oración y luego abriendo la puerta y oportunidad para que Dios haga las cosas que desea hacer. Dios bien podría anular tu voluntad si quisiera, pero no lo hace. En lugar, obra en tu corazón y te atrae a sí mismo, hablándote, revelándote su sabiduría, hasta que llegas al punto en que abandonas tu voluntad completamente a Él. Solo entonces, solo cuando has abandonado tus propios deseos y has comenzado a orar por los suyos, Dios comenzará a hacer su voluntad en tu vida. Si no nos alineamos con su voluntad, entonces nosotros salimos perdiendo. Y la forma de alinear nuestra voluntad con la suya es orando. Es una asociación hermosa que comienza cuando dialogamos con Dios. Elías, hombre de pasiones semejantes. En la búsqueda de edificar una poderosa y efectiva vida de oración, ayuda mucho y es sabio ver los ejemplos de la gente que modelaron este tipo de vida de oración. Más adelante veremos más ejemplos. Pero para los propósitos de esta discusión, vamos a ver por un momento a Elías. Aquí tenemos a un verdadero guerrero de la oración, un hombre que entendió el aspecto de escuchar en oración.
En Primera de Reyes leemos que invocó fuego del cielo, resucitó al hijo de la viuda e hizo todo tipo de milagros. Santiago nos dice que cuando Elías oró para que la lluvia se detuviera, no llovió por 3 años y medio. Después oró para que lloviera y sucedió. Es difícil identificarse con Elías. Sus hazañas fueron tan increíbles. Nos lo imaginamos como a alguien fuera del alcance de la gente ordinaria. Parece mucho más que un común seguidor de Dios. Pero Santiago 5:17 nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, era como tú y como yo, de pasiones semejantes. Elías sabía lo que era tener miedo, estar desanimado, conocía las emociones y debilidades que experimentamos, y cuando leemos que Dios lo usó poderosamente a pesar de su flaqueza humana, sabemos que Dios puede usarnos también. Elías puede enseñarnos mucho con respecto a la oración. Su historia confirma que la oración no es y nunca debe ser un monólogo. En lugar, la oración es realmente un diálogo, una conversación con Dios. En Primera de Reyes 17:1, Elías abordó al rey Acab y dijo: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo que Elías estaba diciendo era: voy a orar y Dios va a cerrar el cielo. Esto será por muchos años y no verás lluvia otra vez hasta que yo diga o hasta que ore a Dios y le pida que la traiga. Después de esto, el Señor le dijo a Elías que se ocultara, y vino una sequía horrible a la tierra. Lagos y ríos se secaron y la gente estaba hambrienta y desesperada. Furioso, el rey Acab mandó a sus hombres a buscar por toda la tierra a Elías. Rebuscaron en el campo hasta amenazaron a la gente que pudiera saber dónde se escondía Elías. Pero leemos en Primera de Reyes 18:1. Pasados muchos días vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios le dijo a Elías que iba a mandar la lluvia sobre la tierra otra vez. Elías oyó y entendió por qué tenía el hábito de escuchar a Dios y reconoció su voz. Entonces Elías avisó a Acab que estaba listo para encontrarse con él. Acab vino a él y dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Entonces Elías dijo: No, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Pero si estás de acuerdo, quiero retar a ti y a tu Dios en una competencia. Nos reuniremos en el monte Carmelo, trae a tus profetas de Baal y nos vemos ahí. Entonces pueden construir un altar a Baal y yo construiré uno a Jehová. Ambos pondremos sacrificios en los altares. Después tus profetas pueden orar a Baal para que espontáneamente encienda un fuego y consuma el sacrificio, y yo oraré a Jehová para que mande un fuego que consuma el sacrificio, y el Dios que conteste con fuego será reconocido como el Dios verdadero. Y Acab aceptó el reto y la gente de Israel se reunió en el monte Carmelo. Los profetas de Acab construyeron su altar y pusieron la madera y el sacrificio sobre éste. Y en la mañana comenzaron a pedir en oración a Baal que mandara fuego para consumir el sacrificio. Gritaban, bailaban, brincaban y continuaban así. Pero como a mediodía, cuando nada sucedía, Elías decidió burlarse de ellos. Ya sé cuál es el problema, dijo. Tu Dios debe estar durmiendo. Deben gritar más, tienen que despertarlo, o tal vez salió y deben gritarle más para que los escuche. Y entonces comenzaron a gritar, brincaban arriba del altar, se cortaban con cuchillos, causando un escenario sangriento. Pero no importa lo que hacían, no podían hacer que Baal produjera fuego y no podían hacer que el cielo mandara lluvia. Como a las 3 de la tarde, Elías dijo: Bien, ya tuvieron su oportunidad. Ahora es mi turno, apártense. Y después, como para untar sal en sus heridas, dijo: Caben una zanja alrededor de mi altar y pongan agua sobre el sacrificio. Así que pusieron agua, barriles y barriles de agua. Elías gritó: Más, pongan más. Así que empaparon el sacrificio hasta que estuvo empapado de agua y hasta la zanja estaba llena. Después Elías oró. No bailó o gritó ni chilló, simplemente dijo: Jehová, Dios de Abraham, y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El fuego de Dios cayó, no solo consumió el sacrificio,
consumió también el agua y aún lamió el agua en la zanja, y se suscitó un mover del Espíritu de Dios en la gente. Se postraron cara al piso clamando, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías aprovechó la oportunidad, ordenó a la gente aprehender a los sacerdotes y profetas de Baal y los llevaran al arroyo de Cisón, valle abajo. Ahí Elías mató a todos los 450 profetas de Baal. Ahora con los profetas de Baal muertos, Elías anunció, alístense, se acerca un aguacero, y luego subió al monte con su criado, se postró delante del Señor y comenzó a orar por lluvia. Dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Desde la cima del monte Carmelo puedes ver un panorama increíble del mar Mediterráneo. Pero cuando el criado regresó, le dijo que no había visto nada más que cielo azul. Y Elías oró otra vez y le dijo al criado, sube y mira hacia el mar. Pero el criado otra vez reportó, nada más que cielo azul. Repitieron este mismo escenario hasta la séptima vez. Cuando Elías dijo a su criado que fuera y mirara hacia el mar, el criado regresó y dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Ve y refúgiate, dijo Elías, va a venir un aguacero, y antes de que pudiera refugiarse, la lluvia comenzó a caer. ¿Cómo pudo Elías ser tan persistente en oración, tan confiado que Dios iba a hacer algo? Después de 6 veces, cuando no había evidencia, ninguna señal, ¿cómo es que se mantuvo orando y dando las mismas instrucciones a su criado? La razón por la que pudo hacerlo es porque Elías escuchó la voz del Señor. Dios le dijo que se presentara delante de Acab, porque estaba por mandar lluvia sobre la tierra. Cuando Dios te dice algo, es mejor que le creas. Es confiable. Elías tuvo confianza que Dios podía hacer tal y como había dicho, así que su oración y la persistencia detrás de esta la construyó en la palabra de Dios y en sus promesas. Elías mostró una fe enorme en esta situación, pero no mucho después probó ser un hombre ordinario así como tú y como yo. Cuando la esposa del rey Acab, la reina Jezabel, se enteró de lo que Elías había hecho con sus profetas, le mandó un mensajero a decirle, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primera de Reyes 19:2. Cuando Elías escuchó las amenazas de Jezabel, se espantó y huyó. Elías salió corriendo y no cerca, se fue hasta Beerseba, como a 120 millas hacia el sur, y después se alejó de Beerseba como a un día de camino, donde se sentó bajo un enebro y clamó, quítame la vida, es el fin. Elías estaba cansado, desanimado y aterrorizado. He aquí nuestro gran hombre de fe, Elías, huyendo por su vida, hombre de pasiones semejantes como tú y como yo. La historia me inspira y anima en ver que aún Elías, quien es uno de mis héroes, tuvo las mismas debilidades que yo. Me recuerda que Dios usa hombres y mujeres simples y ordinarios. No debes ser un supersanto, no necesitas grandes credenciales o una larga lista de reconocimientos y títulos respaldando tu nombre. Dios usa gente regular, gente que se siente como te sientes tú. Él usa gente que sabe lo que es estar desanimado, así como tú sabes lo que es estar desanimado. Él usa gente que sabe lo que significa tener miedos, así como los que tienes de vez en cuando. Pero Elías era un hombre que ponía atención a la voz de Dios, la escuchaba y respondía. Nosotros podemos hacerlo también. Recuerda, no es el hombre, es el Dios que habla a través del hombre. Cualquiera de nosotros puede ser el Elías de nuestros días, solo escucha, oye y responde cuando Dios te hable. Dios ministró a Elías en su temor. El Señor envió un ángel a que le llevara comida a Elías. Come, dijo el ángel, vas a necesitar la fuerza. Y Elías comió y viajó 40 días en la fuerza de la comida del ángel. Viajó hasta el monte Horeb, a través del desierto, y cuando llegó, el gran hombre de Dios estaba todavía tan aterrorizado por las amenazas de Jezabel que se escondió en una cueva. No mucho después, Dios vino a él y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Acorralado, Elías le explicó a Dios, como si Dios no supiera ya lo que estaba haciendo. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, dijo, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Dios, me temo que no hay nada que puedas hacer. Está por terminarse todo.
Dios, por supuesto, sabía que la historia estaba muy lejos de terminarse. Elías, dijo Dios, hay trabajo por hacer. Levántate y ve a Siria, unge a Hazael como rey, dale una tarea y regresa a tu trabajo. No tienes por qué estarte escondiendo. Entonces el desanimado y aterrorizado profeta fue reasignado por Dios y emergió de la cueva. Elías era un hombre con pasiones semejantes, pero también era un hombre que dialogaba con Dios. Por su ejemplo, aprendemos sobre la confianza que podemos tener en la oración. Elías nos muestra que cuando sabemos que oramos según su voluntad y estamos atentos a su voz, lo escucharemos cuando hable y veremos sus deseos revelados. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Elías podía actuar con confianza porque sabía a qué voz estaba atento, sabía que Dios le había hablado. Como Elías, necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios. Estoy convencido que Dios está constantemente hablando y que nos habla directamente a cada uno de nosotros, pero no siempre reconocemos su voz. Ignoramos lo que escuchamos como si fueran nuestros pensamientos. Eso es solo algo que yo pensé, o lo que nos perdemos cuando tratamos de razonar la voz de Dios. En un mundo tan atareado y caótico como este, es muy fácil no notar la voz de Dios. Nuestra mente puede estar tan llena de ruido que su voz se ahoga. Es algo contra lo que tenemos que luchar. Debemos entrenar nuestra mente para reconocer su voz en medio del ruido y la confusión. ¿Cómo puedes entrenarte para escuchar la voz de Dios? Bueno, primero necesitamos reconocer que Dios ya nos ha hablado a todos. Dios lo ha hecho a través de su palabra. Podemos escuchar su voz a través de las palabras de la Biblia. En el libro de Hebreos leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2. La Biblia declara que Dios nos ha hablado. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Ha hablado y quiere continuar hablándote a través de su palabra. ¿Cómo hace esto? Una experiencia común es cuando estás leyendo un pasaje familiar en la Escritura y de repente tienes una nueva perspectiva. Puede ser un versículo que antes ya habías leído docenas o cientos de veces, pero de repente tus ojos se abren a algo que nunca habías visto antes. La verdad te salta de la página. Entrénate a tener esos momentos y date cuenta que cuando esas piezas de revelación e inspiración vienen a ti, es Dios hablándote. Mientras más tiempo pases leyendo la palabra de Dios y escuchando su voz, con más frecuencia tendrás esos momentos. Recientemente tuve una de esas experiencias gloriosas mientras preparaba un mensaje. Sucedió que estaba en un pasaje que había estudiado ya muchas veces y conocía bien, pero mientras leía, el Espíritu Santo abrió mis ojos y comenzó a hablarme a través de esos versos. Me dio una nueva perspectiva y entendimiento. Es más que emocionante cuando Dios te habla por su palabra. George Muller fue un hombre notable por su fe en el Señor. Pasó años estableciendo orfanatos en Inglaterra, apoyado completamente por su extraordinaria fe. Muchas veces en la mañana no había comida para el desayuno, pero todavía guiaba a los niños en oración de acción de gracias por el desayuno, sabiendo muy bien que no había nada en la cocina. Sin falta había alguien tocando a la puerta y decía algo así como: «Tengo una carreta jalada por caballos llena de lácteos y una de las llantas se descompuso. No podré hacer mi ruta y la leche se descompondrá. Quizá usted la pueda usar». Traían la leche y los niños la tomaban, y después alguien más venía y traía algo que ellos necesitaban. Así era la vida de este hombre de fe. ¿Cómo sabía que el Señor proveería? Simplemente conocía a su Señor. Cuando escuchamos de alguien así, la gente siempre quiere saber cómo era su vida de devoción. Así que le preguntaban a George cuántos capítulos de la Biblia leía cada día, y su respuesta los sorprendía. Decía: «Solo leo hasta que Dios me habla. Cuando lo hace, me detengo y medito en ello». Quizá, mientras estoy leyendo el primer versículo, decía, es cuando Dios decide hablarme. Y ese es mi versículo para el día. A veces puedo leer hasta 10 capítulos antes de que me hable, pero leo hasta que me hable. Es una buena práctica. ¿Por qué no ser como George y leer hasta que Dios te hable? Abre Génesis y comienza a leer a través de la Biblia. Cada mañana lee hasta que Dios te hable. Cuando Dios te hable, subraya el versículo o escribe y llévalo contigo durante el día. Medítalo.
mastícalo, como la vaca mastica su comida. Piensa en el versículo que Dios te dio y medítalo hasta que alimente tu corazón y se haga parte de tu vida. 3 pasos simples para escuchar la voz de Dios. Si queremos tener una vida de oración poderosa y efectiva, comienza con escuchar la voz de Dios. Podemos aprender a escucharlo aplicando estos 3 simples pasos. 1. Lee con expectativa. Cuando me siento y me involucro en lo que llamo una amplia lectura de la Escritura, casi siempre tengo una pluma y regla en mi mano, porque espero que Dios me hable por medio de su palabra y porque estoy esperando que lo haga. Él lo hace, y tengo la pluma y regla a la mano para subrayar cómo Dios me habla y qué dijo ese día en ese momento. Antes de leer, encuentra un lugar tranquilo donde no puedan interrumpirte. Es muy fácil dejar que te distraigas. Quieres asegurarte que enfoques tu atención en Dios y así, mientras lees, te formas el hábito de orar las promesas que encuentras en las Escrituras. Por ejemplo, digamos que estás leyendo Proverbios y llegas al capítulo 3, versículos 5 y 6. Mientras lees, oras estos versículos a Dios. Señor, quiero confiar en ti con todo mi corazón. Ayúdame a poner toda mi fe en ti, toda mi confianza en ti. Evítame tomar decisiones sin ti. No dejes que confíe en mis pensamientos o en mi propio entendimiento. Inspírame a reconocer todas mis decisiones y a esperar por tu opinión. Entonces, cuando lees la promesa en el versículo 6, puedes orar otra vez. Señor, veo que cuando hago esto, cuando te reconozco en todas mis decisiones, prometes que dirigirás mi camino. Quiero eso, Señor, necesito tu dirección. Tu vida de oración mejorará increíblemente cuando la bases en la palabra de Dios. Muchas veces Dios usará un versículo en específico para hablarte directamente a un problema que estás enfrentando o una situación por la que estás orando. Todas las respuestas que necesitas están en su palabra. Dentro de esas páginas, Dios declara lo que hará por ti. Habla promesas. Entonces, como Elías, te apoyas en esas promesas. Algo más en cuanto a este tiempo de oración y lectura, te recomiendo que antes de que tomes un comentario o algún otro recurso, leas tu Biblia primero. Agradezco mucho los buenos comentarios y a los hombres que los escribieron. Me encanta que estos maestros han escrito sus pensamientos y entendimientos sobre escrituras en particular. Estas herramientas han sido de gran auxilio. Pero antes de leer lo que Dios les ha dicho a otros, quiero darle la oportunidad de hablar a mi corazón primero. Y es solo después de haber estudiado el pasaje y haberle dado la oportunidad a Dios de hablarme que leo los comentarios sobre ese particular pasaje. Después de haber escuchado lo que Dios me dice, busco lo que dijo a otros. 2. Lee en oración. Las verdades de Dios no siempre son reveladas a la mente entusiasta, sino a la que está llena del Espíritu. La gente a veces piensa que la única forma en que pueden realmente entender las Escrituras es teniendo conocimiento del griego y hebreo, los lenguajes originales de la Biblia. Hay definitivamente un valor en estudiar el lenguaje griego y el hebreo. Yo uso Gramática del Griego del Nuevo Testamento de A.T. Robertson y el Léxico Griego-Inglés de Joseph Thayer y otros muy buenos. Es muy bueno tratar de entender el trasfondo de las palabras en su significado original, pero debemos tener cuidado de no obtener junto con el poco conocimiento un poco de arrogancia. Es fácil pensar, qué increíble que tengo este conocimiento del griego, o estos tesoros de verdades que he descubierto, qué malo que otros no conocen mejor el lenguaje griego. La verdad no es más importante saber lo que Dios dijo en otro idioma hace mucho tiempo, como lo que está diciendo a tu corazón ahora mismo. Hace muchos años había una anciana en mi iglesia que nunca había ido a las escuelas después de asistir al 6º grado, pero muchas veces se acercaba el domingo por la mañana y decía, Pastor Smith, estaba leyendo Gálatas esta semana y encontré algo interesante. Y comenzaba a explicarme algo que había leído y era un tesoro de verdad que pensé que yo lo había obtenido porque entendía el griego. Señor, no es justo, pensaba yo. Ella no pasó tantas horas y miseria tratando de aprender griego. Le diste la revelación a ella. ¿Se da cuenta? No es a la gente entusiasta a la que Dios habla, sino a la llena del Espíritu. No tienes que saber hebreo, no tienes que saber griego. No tienes que saber gramática o conjugaciones o las diferentes formas de una palabra en particular.
Dios puede hablarte por su Espíritu, dándote entendimiento e iluminación en su palabra y su verdad. Lee en oración y permite que su Espíritu revele sus verdades a tu corazón. 3. Lee pensativamente. Cuando leas la Escritura, no te apresures como si fuera una novela. Estas son las palabras de Dios, los mismos pensamientos y expresiones del Creador del universo. Toma tiempo para absorber la verdad de las Escrituras. Medita en los versos que lees. Cuando sientas que Dios te está hablando, responde. Haz lo que te está diciendo. La obediencia mejora tu relación con Dios. Mientras lees y Él te habla y tú respondes, tu vida de oración se avivará. Ya no será un monólogo, sino un vivo y activo diálogo.